El aire de Sevilla, cargado con el aroma dulce y especiado de las fiestas, envolvía la casa familiar en una atmósfera de calidez fingida. Las luces de Navidad parpadeaban, reflejándose en los adornos dorados y rojos que cubrían cada rincón, creando un escenario de postal perfecto. Los sonidos habituales de una reunión de Nochebuena llenaban la estancia: el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, las risas que parecían un poco forzadas, las conversaciones que se elevaban y caían como olas predecibles. Clara se encontraba en medio de todo aquello, un hilo suelto en el tapiz cuidadosamente tejido de la familia de Hugo. Intentaba sumarse a las charlas, ofrecer una opinión o una anécdota, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire antes de llegar a nadie, absorbidas por la conversación dominante de los demás. Era una invisibilidad sutil, una exclusión que no se anunciaba con palabras crueles, sino con la ausencia de reconocimiento, como si su presencia fuera una nota a pie de página en la historia principal. Llegó el momento cumbre de la noche: los brindis. Hugo, el centro de atención, se levantó con esa seguridad que Clara tanto admiraba y a la vez le provocaba un nudo en el estómago. Elogió a sus hermanos, a su suegra, incluso a su cuñada. Cada palabra un cumplido medido, una alabanza calibrada. Clara esperó, con una esperanza menguante, a que su nombre fuera pronunciado, a que un gesto, una mirada, la incluyeran en ese círculo de afecto público. Pero el vaso de Hugo pasó de largo, dejando un vacío resonante donde ella creía que debería haber estado su nombre. Una sonrisa tensa se dibujó en el rostro de Clara, un escudo para el dolor punzante. Fue entonces cuando la voz profunda y pausada de don Ernesto, el padre de Hugo, rompió el delicado equilibrio. Pidió la palabra, y un silencio expectante se apoderó de la habitación. «Y a Clara», comenzó, y Clara contuvo el aliento. «Gracias por tu paciencia. No todos aquí te lo dicen, pero yo sí lo veo». Las palabras de don Ernesto flotaron en el aire, pesadas de significado, descolocando el escenario idílico. El ambiente se congeló. La música pareció detenerse y las miradas se cruzaron, cargadas de preguntas tácitas y reacciones contenidas. El brindis, que debía unir, había revelado una fractura. La mañana siguiente llegó con la resaca de la noche anterior, no solo por el vino, sino por la cruda verdad que las palabras de don Ernesto habían sacado a la luz. Clara se encontraba en la cocina, el aroma del café recién hecho luchando contra el olor a detergente mientras lavaba los platos de la opulenta cena. Don Ernesto se unió a ella, con la misma calma que había mostrado la noche anterior, y el silencio compartido se llenó de una comprensión tácita. Mientras el agua caliente disolvía la grasa de los platos, él comenzó a hablar, no con reproches, sino con la observación serena de quien ha visto mucho. Reveló detalles, pequeños gestos, comentarios velados que había notado a lo largo de los años, patrones de comportamiento en su propio hijo que Clara, inmersa en su propio dolor, quizás no había podido o querido ver. Era como si don Ernesto, desde la distancia de un observador externo, hubiera descifrado el código secreto de la dinámica familiar. Un recuerdo vívido asaltó a Clara mientras frotaba una olla incrustada. Un flash de una reunión anterior, ella intentando compartir una noticia emocionante sobre un proyecto personal, y Hugo desviando la conversación hacia un logro suyo, sin siquiera reconocer su entusiasmo. Otro recuerdo: el día que decidió dejar su trabajo, su propia ambición profesional, para apoyar la carrera de Hugo, para ser el pilar silencioso en la sombra de su éxito. Don Ernesto, con una delicadeza que desarma, insinuó que el silencio de Hugo y su falta de reconocimiento no eran simplemente descuidos, sino que había algo más profundo, algo que quizás Hugo mismo no comprendía del todo. Fue entonces al vaciar un cajón de la encimera, cuando sus dedos tropezaron con un recibo arrugado, un nombre de tienda desconocido, una compra que no cuadraba con nada que ella recordara. El recibo, un pequeño trozo de papel, se convirtió en el germen de una nueva pregunta, un suspense que flotaba en el aire de la cocina, tan tangible como el vapor del agua. Buscando un respiro, una perspectiva externa a la presión que sentía, Clara decidió visitar a Sofía, una amiga de la universidad con la que había perdido el contacto hacía años. Al reencontrarse, el tiempo pareció disolverse, y pronto se encontraron reviviendo viejos sueños y pasiones. Sofía le preguntó por su fotografía, esa pasión que Clara había dejado languidecer, sepultada bajo las responsabilidades y las expectativas. Recordar la cámara en sus manos, la emoción de capturar un instante, de contar una historia a través de imágenes, encendió una chispa dormida en Clara. Decidió retomar pequeños proyectos, empezar a salir de nuevo, a reconectar con esa parte de sí misma que había olvidado.
La reacción de Hugo no se hizo esperar. Cuando ella le mencionó su interés por volver a la fotografía, su pregunta fue cortante, teñida de una fría incredulidad. ¿Y ahora quién cuida de la casa? Clara, sorprendida por la brusquedad, respondió con una calma que la asombró a ella misma, pero con una firmeza que no había poseído antes. Ya no quiero ser invisible. Don Ernesto, al enterarse, la apoyó discretamente, incluso le ofreció ayuda financiera para un curso de fotografía, un gesto de fe en ella que la conmovió profundamente. El capítulo terminó con Clara dirigiéndose a una entrevista, una oportunidad para exponer sus fotografías, un paso audaz hacia la visibilidad que tanto anhelaba. Un año después, el escenario se repitió, pero con un giro radical. La Navidad volvió a llamar a las puertas de Sevilla, pero esta vez, la anfitriona era Clara. Había alquilado un espacio acogedor, un lienzo en blanco donde proyectar su nueva realidad. La familia de Hugo estaba allí, reunida de nuevo, pero la dinámica había cambiado. Hugo se mantenía al margen, un espectro de su antigua presencia dominante. Don Ernesto, con una sonrisa discreta, pidió silencio. El momento de los brindis había llegado de nuevo. Se levantó, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en Clara. «Por Clara», proclamó, su voz resonando con orgullo, por lo que superó, por lo que construyó, y por lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Todos alzaron sus copas, uniéndose al brindis, un tributo a la fuerza y la resiliencia de Clara. Hugo, en un intento tardío de recuperar el control, intentó añadir unas palabras, pero el momento ya había pasado, la marea había cambiado. Clara sonrió, una sonrisa genuina, segura, iluminada por la luz cálida de la sala y por la exposición de sus propias obras de arte en las paredes. El primer plano de su rostro, sereno y victorioso, cerró el círculo, un testimonio de que, a veces, el brindis más importante es el que nos hacemos a nosotros mismos. El peso de la invisibilidad, una carga que Clara había portado durante tanto tiempo, no solo afectaba su percepción de sí misma, sino también la forma en que interactuaba con el mundo. El silencio impuesto por la falta de reconocimiento mutuo en su relación había erosionado su voz interior, llevándola a creer que sus contribuciones eran intrínsecamente menos valiosas. Esta creencia, alimentada por años de ser pasada por alto en momentos clave, se manifestaba en una reticencia a expresar sus necesidades o deseos, incluso en ámbitos ajenos a su matrimonio. Cuando se reencontró con Sofía y redescubrió su pasión por la fotografía, fue como si una compuerta se abriera, liberando un torrente de anhelos reprimidos. La cámara se convirtió en una extensión de su mirada, una herramienta para reclamar su espacio en el mundo, para documentar la belleza y la verdad que ella percibía y que antes solo existía para sí misma. El redescubrimiento de esta faceta de su identidad no fue un proceso lineal. Hubo momentos de duda, de recaída en viejos patrones, donde la voz crítica interna susurraba que estaba siendo egoísta al dedicar tiempo a sí misma. Sin embargo, el apoyo incondicional de Sofía y de manera inesperada, los sutiles gestos de don Ernesto, actuaron como anclas, anclándola a esta nueva dirección. La pregunta de Hugo, ¿y ahora quién cuida de la casa?, no fue solo una muestra de su desconsideración, sino un reflejo de su propia limitación para comprender que el bienestar de una persona no se circunscribe a su rol doméstico. Para él, el cuidado del hogar era una entidad monolítica, y la salida de Clara de esa esfera predefinida era vista como una disrupción, no como una expansión. La verdadera transformación, sin embargo, residía en el cambio interno de Clara. Ya no buscaba la aprobación externa para validar su existencia o sus talentos. El acto de enfocar su lente, de componer una imagen, era en sí mismo un acto de autoafirmación. Cada fotografía que tomaba era un registro de su viaje, una narrativa visual de su renacimiento. El curso de fotografía que don Ernesto le ayudó a financiar no era solo una formación técnica, era una inversión en su propia autonomía, un reconocimiento tangible de su potencial. La entrevista para exponer sus trabajos representaba la culminación de este redescubrimiento, una oportunidad para presentar su visión al mundo, no como la esposa de alguien, sino como Clara, la artista. Desde una perspectiva más amplia, este proceso ilustra cómo la invisibilidad puede manifestarse en la vida de una persona, limitando no solo sus relaciones, sino también su desarrollo personal y profesional. La falta de validación externa, cuando persiste, puede internalizarse, llevando a la persona a dudar de sus propias capacidades y a subestimar su propio valor. Es un ciclo insidioso que se perpetúa a sí mismo, donde la ausencia de reconocimiento alimenta la falta de autoexpresión,
y la falta de autoexpresión refuerza la invisibilidad. Comprender esta dinámica es el primer paso para romperla. Ahora, considera cómo este patrón puede influir en tus propias interacciones. Cuando te encuentras en situaciones donde sientes que tus aportaciones son desestimadas o ignoradas, es crucial observar no solo el comportamiento de los demás, sino también tu propia respuesta interna. ¿Permites que esa falta de reconocimiento te silencie? ¿O buscas activamente formas de hacerte oír, de afirmar tu presencia y tu valor? El camino de Clara hacia la visibilidad no fue un evento repentino, sino una serie de decisiones conscientes, pequeños actos de valentía que sumaron un cambio profundo. Se trató de recuperar la agencia sobre su propia narrativa, de elegir conscientemente quién quería ser y cómo quería ser vista. La fotografía, en este contexto, se convirtió en un vehículo para esta reconquista de sí misma. No era simplemente un pasatiempo, era un lenguaje a través del cual Clara podía comunicarse con el mundo de una manera que resonaba con su verdad interior. Cada encuadre, cada captura, era una afirmación de su perspectiva única. El acto de compartir estas imágenes con otros, de permitir que su arte hablara por sí mismo, era un paso crucial para salir de las sombras y reclamar su espacio. Era la manifestación tangible de su voz, una voz que había sido silenciada, pero nunca extinta. La resiliencia de Clara se manifestó en su capacidad para no dejarse definir por las limitaciones impuestas por otros, ni siquiera por las que ella misma había llegado a creer. El redescubrimiento de su pasión no fue un acto de rebelión contra Hugo, sino un acto de autopreservación y autocreación. Fue un compromiso con su propio crecimiento, reconociendo que una relación sana no requiere la anulación de uno de los miembros, sino la celebración de las individualidades que la componen. La perspectiva de don Ernesto fue vital en este punto. Su capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales, para reconocer el valor intrínseco de Clara y para apoyarla activamente, demostró que el reconocimiento puede venir de fuentes inesperadas y que la empatía genuina puede ser un catalizador poderoso para el cambio. Su oferta de ayuda financiera para el curso de fotografía no fue solo un apoyo material, sino un voto de confianza en las capacidades y el potencial de Clara, una validación externa que reforzó su propia convicción interna. La entrevista para exponer sus fotografías no era solo una oportunidad profesional, era un hito simbólico en su viaje. Representaba la transición de una vida vivida en la sombra a una existencia iluminada por su propio talento y determinación. Era la materialización de su renacer, la prueba de que la invisibilidad puede ser superada y de que cada persona tiene el derecho y la capacidad de reclamar su propia visibilidad y su propio espacio en el mundo. Al contemplar el recorrido realizado hasta ahora, se percibe cómo las distintas capas de la experiencia se entrelazan, tejiendo un tapiz de profunda introspección. Hemos sido testigos de cómo las dinámicas sutiles de la interacción humana, a menudo veladas por la costumbre o la conveniencia, pueden moldear la percepción de uno mismo y la propia voz. Las resonancias de experiencias pasadas, cual ecos en un vasto salón, nos invitan a examinar los cimientos sobre los que construimos nuestras relaciones y, más importante aún, nuestra propia identidad. Es en la quietud, en la pausa reflexiva, donde comenzamos a discernir los patrones que, como hilos invisibles, guían nuestros movimientos, a veces alejándonos de nuestro verdadero centro. En este punto de nuestra travesía, la comprensión de las motivaciones ajenas, despojadas de juicios apresurados, abre un espacio para una empatía más profunda, una que no excusa, sino que ilumina. Al observar la complejidad del comportamiento humano, incluso en sus manifestaciones más desafiantes, se revela una arquitectura interna que, aunque diferente a la nuestra, también responde a sus propias lógicas y vulnerabilidades. Esta perspectiva ampliada nos permite navegar las aguas de la conexión con una mayor sabiduría, reconociendo que cada interacción es un reflejo, en parte, de mundos interiores que solo vislumbramos. Las semillas de la comunicación auténtica, una vez plantadas en terreno fértil, germinan en la valentía de la vulnerabilidad. Es en la honestidad radical, esa que se atreve a mostrar las grietas y las luces, donde reside el poder transformador de la conexión genuina. Al crear espacios seguros para la expresión, permitimos que las verdades reprimidas emerjan, liberando la energía que antes se consumía en el mantenimiento de fachadas. Este acto de valentía, de abrir el corazón y la mente, no solo fortalece los lazos existentes, sino que también atrae nuevas formas de entendimiento y apoyo, como un faro que guía a las naves perdidas. La concepción del amor, despojada de idealizaciones pasadas, se revela ahora como un compromiso activo, una elección consciente que nutre el crecimiento mutuo y la libertad individual.
Es un arte que se practica en la cotidianeidad, un cultivo constante de la comprensión y el respeto. Este amor maduro, lejos de ser un refugio pasivo, se erige como un motor de transformación, impulsando a quienes lo viven hacia una mayor autenticidad y plenitud. Al sopesar estas reflexiones, la mirada se dirige inexorablemente hacia el horizonte de la conclusión. Las hebras de esta narrativa convergen, no en un punto final, sino en un umbral. La introspección nos ha preparado para un momento de profunda resonancia, donde la comprensión acumulada se traduce en una fuerza interior renovada. Estamos a punto de vislumbrar el destino de este viaje, un destino que reside, en última instancia, en la propia capacidad de cada uno para abrazar su propia luz. El silencio del brindis, ese instante que una vez pareció sellar una herida invisible, se transforma ahora en el eco de una resonancia profunda. Hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde la quietud forzada de una sala llena de gente hasta el vibrante lienzo de una vida reclamada. La invisibilidad, esa sombra que se cierne sobre tantas almas, no es una sentencia inmutable, sino una condición que puede ser disipada por la luz del autoconocimiento y la valentía de la autoexpresión. Clara, al igual que cada uno de nosotros, ha descubierto que el verdadero reconocimiento no reside en la mirada ajena, sino en la afirmación interna, en la convicción de que nuestra voz merece ser escuchada, nuestra presencia, sentida, nuestra esencia, celebrada. Hemos visto cómo los platos sucios, metáfora de las verdades ocultas y las cargas no expresadas, pueden convertirse en catalizadores para la limpieza del alma. La intimidad de una conversación sincera, al igual que el descubrimiento de un recibo inesperado, puede ser el punto de partida para desentrañar las complejidades de nuestras relaciones y, sobre todo, de nuestro propio ser. La mujer que se dejó de ser, esa versión silenciada y relegada, no desaparece del todo. Espera paciente, el momento adecuado para resurgir, más fuerte y más consciente. El camino hacia ese renacimiento se traza con pequeños actos de coraje, con el redescubrimiento de pasiones olvidadas y la firme decisión de no desvanecerse en la indiferencia. El brindis, aquel que una vez pasó de largo, ahora se alza con una fuerza renovada, no solo por Clara, sino por todos aquellos que han elegido honrar su propia existencia. Este brindis, el que cada uno se dedica a sí mismo al reconocer su propio valor, es el más poderoso de todos. No requiere la aprobación de nadie más, solo la resonancia interna de una verdad que ha sido largamente esperada. Es la celebración de la resiliencia, de la capacidad intrínseca de sanar y reconstruir, de transformar la invisibilidad en una presencia radiante. La verdadera práctica comienza ahora, en la quietud de nuestros propios espacios, cuando las luces de la fiesta se apagan. Se trata de llevar esa conciencia, esa valentía a cada interacción, a cada momento de duda. Es la invitación a mirar más allá de las apariencias, a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, y a reconocer la luz que reside en cada uno de nosotros, incluso cuando otros no puedan o no quieran verla. El viaje de Clara es un recordatorio de que la fuerza transformadora reside en nuestro interior, esperando ser despertada, esperando ser celebrada.